Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Espectáculos en Bio Bio TV. Hoy con una entrevista especial basada en Caso 63, este popular podcast creado en Chile para Spotify, que además de que tiene miles de oyentes alrededor del mundo y que ha sido llevado incluso a otros idiomas, hoy está preparando esta última y tercera temporada, así que vamos a conversar con sus protagonistas, Néstor Cantillana, Antonia Segers, y con el creador de esta audioserie, Julio Rojas. Bueno, ya estamos con Antonia Segers y Néstor Cantillana para hablar de esta tercera temporada de Caso 63, esta exitosa audioserie de Spotify chilena que en realidad la está rompiendo en esta nueva plataforma. Y me gustaría comenzar hablando sobre este desafío laboral para ustedes. Los hemos visto en teatro, en teleseries, en cine, pero esto es absolutamente diferente. ¿Cómo fue para ustedes asumir este desafío? Dale, Néstor. Mira, siempre es un placer trabajar con la Antonia, entonces es muy grato y ya sea el formato que sea, teatro, cine, televisión, audioserie, en este caso, fantástico, un regalo del cielo, así que estamos contentos por ese lado. Y esta tercera temporada es una locura, o sea, si tú y la gente que nos está escuchando son fans de esta serie que tiene una cantidad de escuchas en el mundo impactante, realmente esta tercera temporada los va a dejar epaté. Está realmente fantástica. Y con respecto a tu pregunta, yo nunca había hecho algo aparentemente solo con la voz, porque corroboré que no es la voz nomás lo que está en juego. Mi trabajo involucra todo de todas maneras, entonces fue muy bonito. Yo no sabía cómo lo iba a hacer, nunca había hecho algo así, pero el guión es tan bueno, la historia es tan potente que inmediatamente yo estaba adentro, inmediatamente me di cuenta que todo lo que yo tengo para actuar estaba en juego, todo mi sistema de emociones, mi sistema racional, mi cuerpo estaba, aunque estaba sentada, estaba involucrado en lo que yo estaba haciendo. Entonces fue muy bonito corroborar que este oficio es así, es completo, no importa el formato. Si uno hace teatro, uno hace una historia completa, si uno hace cine, hace fragmentos, pero siempre está todo en juego, está todo mi ser en juego. Y es impresionante también, como tú bien dices, esa capacidad de interpretación para, en esta ocasión, el oyente que está conectándose a través de sus voces, de los efectos, de todo lo que ustedes están trabajando en esta serie, con esta historia tan interesante que quizá la gente no podía llegar a creer que llegó y que nació en nuestro país, que es algo tan distinto a lo que hemos podido ver también durante este último tiempo, y una serie que se empezó a grabar en pandemia. ¿Cuáles fueron los principales desafíos en ese momento de trabajarla y cómo ha sido ahora quizás trabajar ya más en conjunto, no tan a distancia? Yo creo que la génesis de Caso 63, o sea, lo que pasó ese 2020, tiñe la historia hacia adelante, no solo en su contenido, sino también en su manera de hacerse, porque en la primera temporada la grabamos cuando no había futuro, era como abril, mayo del 2020, estábamos todos muy asustados, nosotros encerrados en la casa sin poder trabajar, y Julio también, o sea, digo, no sé, las artes escénicas se fueron todas para la casa, y esto nace de la resiliencia del arte, de la necesidad del ser humano de seguir contando historias en cualquier contexto, que yo creo que es condición humana contar historias. Y cuando Gabriel Polgatti y Julio nos invitan a hacer esto, nosotros estábamos muy contentos, pero encerrados en la casa. Y empezamos a grabar esta serie nos juntábamos una vez a la semana a las 12 de la noche con un estudio que nos mandaron de las radios que cabía en mi cabeza. Lo mismo Néstor, hacíamos una reunión de Zoom y nos poníamos a grabar esta historia que no era sino premoniciones de lo que venía, porque cuando Julio escribió la primera temporada todavía no había ni mutaciones del virus, ni vacunas, y todas las temporadas han sido así, como siembras y susurros, como dice el mismo Caso 63, como que alguien le susurrara al oído lo que viene. Entonces, yo creo que eso también nos toma y a los espectadores, o sea, a los auditores también. Claro. Quedamos todos, es demasiado potente el tema de las premoniciones de esta serie, ¿no? Sí. No, fue increíble, fue un viaje, ¿no? Como desde el encierro
digamos ahora que ya el coronavirus pareciera darnos tregua, pero aparece ahora la amenaza nuclear que nos vuelve a poner en un estado de incertidumbre. Pero claro, o sea, yo creo que, como dice Antonia, el arte y los artistas no nos podemos detener, digamos, no. Siempre existe la necesidad y la urgencia de la ficción, de contar historias, porque la necesitamos, ya sea audiovisualmente o de manera sonora. Nosotros como seres humanos estamos condicionados, estamos preparados para escuchar y contarnos historias y que eso sea suficiente. Nada, que en el fondo que me dijeran también qué fue lo que les llamó la atención de ser parte de este proyecto y cómo a través del tiempo, durante todos estos frutos que ha dado, ustedes se sienten, no sé, más seguros de haber tomado la decisión de en medio de tanta incertidumbre, ser parte de Caso 63. Sí, yo tengo la sensación de que cuando Julio nos invitó a este proyecto, o sea, no es una sensación, es una certeza en realidad. Leímos esa primera temporada de esos capítulos y era algo totalmente nuevo. Yo nunca había leído algo similar y era un desafío también, porque a pesar de que a mí me gusta la ciencia ficción, este formato en particular y esta historia tiene estos condimentos de ciencia ficción, pero al mismo tiempo de realidad. Entonces era realmente un poco fascinante, pero también da un poquito de susto. Y, pero ha sido siempre una experiencia placentera, ha sido bacán. Solo, no sé, yo siento alegría y orgullo de que esto vaya creciendo cada vez más. Y por supuesto, la plataforma de Spotify, esta audioserie es de las ficciones más escuchadas en el mundo. Entonces, imagínate, también que todo esto nazca de Chile, donde hay gente tan talentosa en términos creativos, el diseño sonoro de esta serie, que en esta tercera temporada también se pega un salto cuántico, es fascinante. Tenemos un equipo y tenemos artistas y escritores y actores y directores, gente muy valiosa en nuestro país, y creo que eso está dando resultados y está dando, digamos, que hablar en el mundo también. Pero es muy bonito lo que pasa también porque, claro, se ha traducido a muchos idiomas, se hizo en la India, se hizo en Brasil, se va a hacer en Estados Unidos, pero en Latinoamérica la brecha del acento, por ejemplo, no importa nada. Es tan potente el contenido, y está tan bien hecha y es tan bonito también eso, como cachar que en Argentina la rompe, que en México la rompe, que en Colombia la rompe, y hablar con las personas acá. Ahora nosotros estamos en México lanzando esta tercera temporada y las reacciones de la gente acá es más allá de los acentos y en ese sentido es por la potencia de la historia y por lo bien hecha que está, y para mí es un enorme orgullo y honor ser parte de esta aventura que partió tan pequeñita, tan llena de incertidumbre y que hoy día vuela con las preciosas alas que todos vemos, ¿no? Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias también, Antonia, por ser parte de esta entrevista breve, pero que en el fondo también nos llama a poder oído a este caso en su última temporada. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Un abrazo. Bueno, ya estamos con Julio Rojas, creador de esta exitosa serie que además ahora va a pasar a grabarse al idioma inglés. Julio, ¿qué sientes también que una serie nacida en este país, en Chile, vaya a ser adaptada al idioma inglés ahora? Bueno, siento mucho orgullo y me parece un sueño que una ficción, de ciencia ficción, imagínate, que desde Latinoamérica, desde Chile, un creador generalmente piensa que puede hacer un cierto tipo de género, pero no competir, por ejemplo, con los grandes creadores de ciencia ficción, por ejemplo, Christopher Nolan. Uno puede generar ciencia ficción desde Chile y que viaje. Y el formato de Caso 63 permitió eso. Quizás porque era una audioserie y no había un problema de producción, pero sí permitió ese viaje, y estoy muy orgulloso que no solamente en inglés, está en portugués. Claro, en muchos lugares. Ha ido viajando internacionalmente de una forma impresionante. Y a mí me gustaría que nos cuentes, porque yo estuve leyendo por ahí, pero no todos saben, cómo surgió la idea de hacer Caso 63, que ahora ya va en su tercera y última temporada. Bueno, claro,
fue una confluencia de muchos factores. El primero es que estaba escribiendo una serie visual que finalmente no llegó a nada, que era sobre una pandemia, pero la escribí al comienzo de la pandemia y por razones obvias no la pude hacer. Y en ese momento decidí que podía hacer una ficción que tuviera que ver con los miedos que generaba esta sensación. ¿Te acuerdas al comienzo de la pandemia que todo el mundo decía que todo el mundo decía cosas de verdad, cosas de mentira, uno no sabía qué creer? Entonces pensé, ¿por qué no hacemos que un paciente dice que viene el futuro y no tiene respuestas para este momento de incertidumbre? Y lo otro que pasó es que yo, cuando trabajaba hace muchos años en un servicio de urgencia, yo era dentista y trabajaba en servicio de urgencia, llegó un día un paciente que me dijo que venía el fin del mundo y me dio una especie de teoría y de reflexión. Después se lo llevaron al psiquiátrico, pero quedé pensando, mira, ¿y si hubiera sido verdad lo que dice? Y llegó 12 años antes, pero pensé, siempre que quedé con la sensación de que tenía que contar esa historia. Así que se reunieron dos cosas, la pandemia, este paciente, y la sensación de que no teníamos futuro, eso. Entonces las ideas confluyeron finalmente en un resultado bien exitoso y que en el fondo también nos trae una nueva plataforma para poder también desde nuestras propias cabezas vislumbrar todas estas escenas que están bien interpretadas y bien también apoyadas en todos estos sonidos con las voces. En cuanto a la selección de este casting para ser parte, ¿siempre supiste que estas eran las voces que querías? ¿Y cómo también ha sido el resultado desde la primera vez trabajando desde la pandemia hasta después que ya se pudieron juntar más normalmente? Claro, bueno, la selección fue por Emisor Estudios, que hizo el casting, y Spotify, pero cuando me presentaron era obvio que tenía que ser Néstor Cantillana y la Antonia Seger. Son gigantes, no solamente súper queridos en Chile, sino que grandes intérpretes. Y cuando empezamos a grabar esto en las noches, en la pandemia, donde, ¿te acuerdas que habían pumas en Santiago? Los animales andaban como sueltos y la sensación de una sensación de fin de mundo rondaba en todas partes. Eran grabaciones por Zoom, eran grabaciones desde un mundo extraño. Y yo creo que eso se traspasó a la audioficción y eso generó como un producto que es bastante irrepetible. Ahora, obviamente, sin ellos dos, sin esos actores gigantes, esto no hubiera avanzado para nada. Yo escribí una cosa, pero los actores le dan vida a algo. Así que muy orgulloso de que Chile podamos como salir al mundo, imagínate. Y además se ganaron el premio Ondas. Sí. ¿Qué sentiste cuando llegó ese día, cuando te dijeron, oye, ¿sabes qué? Tu creación, tu podcast, que no solamente es el más escuchado, ahora tiene un premio. Sí, bueno, frente al resto de los competidores me sentí muy orgulloso porque era no solamente un premio de Latinoamérica, era un premio que competía con grandes producciones de podcast gigantes y con grandes producciones de documentales. Y se estaba premiando también se estaba premiando una reflexión sobre una historia sobre el futuro. Y yo creo que eso es súper importante, Caso 63. Esto no solamente es ciencia ficción, es una reflexión sobre que el futuro lo podemos hacer ahora y que no hay mayor mensaje en estos días vulnerables de que pueden existir múltiples futuros que nacen desde un punto desde ahora, y uno es partícipe de eso. Y yo creo que eso me tiene muy orgulloso, la reflexión sobre el futuro desde la ficción. ¿Y algún mensaje para los fanáticos que están esperando ansiosos que llegue este martes de estreno para poder escuchar esta popular audioserie? Bueno, primer mensaje, que no fue una tercera temporada que ideamos sobre la marcha porque nos había ido bien. Esta tercera temporada fue realmente, nació desde el primer capítulo, sabíamos exactamente cómo tenía que terminar y por eso no quisimos hacer más temporadas. Este es un proceso completo donde los fanáticos van a encontrar las explicaciones de todo lo que pasó en una nueva línea de tiempo y con un final, yo creo que muy sorprendente. Así que nada, solamente espero que lo escuchen y la disfruten. Y en cuanto a tus futuros proyectos, ¿hay algo más donde te podamos seguir escuchando? Me imagino que también haces otras cosas, pero en el fondo siguiendo esta línea de los podcasts en Spotify, para alguien que diga, yo quiero seguir en este mundo de Julio, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? ¿Dónde te seguimos? Bueno,
Lo bueno que en un mundo conectado es fácil seguir como en la ruta de una ficción. Tenemos el caso 63 que va a seguir, que termina ahora, pero esa sensación de escribir cosas del futuro va a seguir. Y abrimos ese camino. Y hay mucha gente interesada, comprendimos que había mucha gente interesada en ciencia ficción latinoamericana y pretendo seguir en esa línea hasta que tengamos otra sensación exitosa, no solamente como producto, sino que conecte con las audiencias. Así que yo quiero seguir en esa línea. Y felicitarte también, Julio, por darle este espacio a nuestro país, esta visibilidad con esta nueva forma de crear contenido que quizás no se había ocurrido y que está dando resultados impresionantes y dejando el nombre de Chile ahí en lo alto. Muchas gracias. Muchas gracias por ser parte de esta entrevista y éxito en el estreno. Gracias, muchas gracias. Que te vaya bien. Muchas gracias a todos los que se conectaron con esta entrevista directamente desde México con sus protagonistas, con su director, con el creador de esta serie que hoy, 18 de octubre, llega a su temporada final, así que vayan a Spotify y disfruten de Caso 63, temporada 3. Para más información, visiten nuestra página web www.biobiotv.cl. Y ahora en este momento el futuro me da un poquito de miedo, como que no sé. Y si pudiera viajar al pasado, haría ciertas alteraciones, sí. Que me encantaría ver si cumplí mis metas. Pasado tenemos, pero el futuro no existe. ¿Se escuchan bien? Sí, hola, hola, pongan sí, los fonos. Vamos, caso 63, episodio 1. Caso 63, episodio 1. Para el registro, paciente con delirio y alteración de personalidad, confusión, encontrada en el interior de un baño del aeropuerto internacional. En esta segunda temporada, mi trabajo es interpretar a Vicente, que es un médico. En el fondo como que se invierten los roles. Interrogada por la policía y quien habla, donde advierte ser una viajera en el tiempo que viene del año 2022. Se abre un nuevo vórtex, una nueva línea de tiempo con una nueva posibilidad. Y entonces miramos el presente desde atrás y eso es alucinante. Los personajes tienen que volver a situarse. Doctor, usted ya tiene su diagnóstico preconcebido desde hace horas. ¿No siente de alguna forma que todo se repite? La primera temporada la hicimos en nuestra casa por Zoom, separados. Mis hijos se escondían en el baño para que yo pudiera grabar sin ruido y hacíamos todos unos teje-maneje para hacerlo en cuarentenado y esta la alcanzamos a hacer en estudio, por lo tanto la calidad del sonido y todo va a ser mejor. Pero al mismo tiempo tenemos toda una cantidad de protocolos COVID que hace que sea bien complejo. Estamos cerca pero estamos lejos, como a 3 metros uno del otro. Es muy loco porque también en la ficción la realidad COVID también está metida y es algo del pasado. Entonces bien escalofriante el momento. Si viajara al pasado haría una nueva línea en el pasado. Haría una vida ahí. La vida que ya viví ya está vivida y que creo mucho en como que todo pasa por algo. Pero no pude. Sacrificaste a desconocidos por alguien que amas. Realmente creo que el mundo sonoro te logra transportar a un viaje donde, aunque nosotros escuchemos la misma historia, cada uno va a completar. Y va a imaginar de manera distinta a los personajes y eso es fantástico. Yo creo que no existe un oyente de Caso 63 que no haya quedado desesperado por una segunda temporada, por lo tanto lo primero que pueden esperar es satisfacer ese deseo con el que deja la primera temporada de más. Y viene, diría, más y mejor. Yo creo que el mundo sonoro llegó con fuerza ahora y creo que llegó para quedarse.